Hora del recreo en la escuela del campo de refugiados de Bukombo, una pequeña aldea situada en las montañas de Kivu Norte. Oficialmente la República Democrática del Congo vive ahora en paz, pero la realidad dice todo lo contrario. Solo hace unos meses estos niños tuvieron que huir con sus madres a otra zona de las montañas por la incursión del enésimo grupo armado que aterra a la población de manera periódica. El paisaje de las montañas del interior de Kivu Norte refleja todo lo contrario a lo que Naciones Unidas define como el país más pobre del mundo. Bosques, ríos, cascadas, cultivos, vacas pastando, una de las estampas más bellas de África, pero en la que también encontramos centenares de campos de desplazados como este, que son huellas de una guerra inacabada, que ha causado más de 5 millones de muertos, el conflicto con más víctimas civiles desde la Segunda Guerra Mundial. Era un domingo, queríamos ir a misa y comenzaron los tiros. Llegó un grupo y sembró el pánico y comenzó a matar a gente en la noche. El lunes a las 6 de la mañana comenzaron otra vez muchos tiros. La hermana me dijo que esto estaba tranquilo. Intentamos venir, pero había tiros por todas partes. Llegué sola, pero al final quedamos atrapados por las balas. Empezaron a atacar aquí, al lado de la parroquia. Había muertos muy cerca. Asaltaron la cantina, el centro de atención a niños soldados. Al final llegó el ejército. Más de 2 millones de congoleños viven en campos de desplazados como este. La guerra les obliga a vivir fuera de sus pueblos, casi todos en chozas de un par de metros cuadrados. En esta vive Éxodo, un bebé de 9 meses. Para nosotros es Mamá Furaja, que es una gran amiga y colaboradora de JRS. Cuando este campo se formó y empezamos a venir, contamos desde un principio con ella, su apoyo gratuito, incondicional, porque captó enseguida cuál era nuestra misión de acompañar a la gente en los campos. Así hemos estado durante, podemos decir, 2 años, siempre en contacto y ayudándonos, nuestra mujer contacto en el campo. Hasta que el año pasado ella estaba embarazada y en abril hubo un conflicto armado muy cercano, tiroteos en el campo y tuvieron que huir el campo. Nosotros estábamos preocupadísimos porque sabíamos que ya le llegaba el momento y al final fue ella la que logró comunicarnos que por fin había dado a luz. Lo había dado prácticamente en la Bruce, que estaba bien, que luego pudo acceder al hospital de Ñabiondo y que había puesto a su hijo el nombre de Éxodo, es decir, Éxodo, porque había nacido en el Éxodo. Mamá Furaja está casada y tiene otros 4 niños. Es el tercer campo de desplazados en el que vive. Tuvimos que dejar el campo por la llegada de los armados. Y en la huida, en el camino, nació este pequeño que se llama Éxodo. Tuvimos que quedarnos en Mucoja porque me puse de parto mientras caminábamos hacia Masisi. Y al final di a luz en el camino y no pude seguir. Tuve que salir de este campo de Bukombo para refugiarme en otro campo. Por eso le he puesto a mi hijo el nombre de Éxodo, de huida. Su nombre, Furaja, significa alegría. No deja de sonreír y de soñar con un país en paz para su pequeño. Yo no pienso mucho en el futuro, sino en mañana. Para Éxodo, lo que sí deseo es que cuando crezca pueda ir al colegio. Gracias a JRS, ahora mismo estamos escolarizando niños y me gustaría que Éxodo también pueda ser educado. Ojalá llegue la paz algún día y podamos además regresar a nuestro pueblo. Nosotros no vamos a los campos como grandes organizaciones que van a hacer distribuciones. Nuestro trabajo en los campos es de presencia, venimos todas las semanas. Lo que pasa es que en este campo, pues ya he dicho, hace casi 2 meses que no habíamos podido acceder por problemas logísticos y a causa del conflicto que ha habido recientemente. Esta semana habíamos conseguido venir ya el martes, creo que fue, y vimos que había ciertos sectores que estaban realmente muy necesitados. Y entonces de vez en cuando son como asistencias de urgencia, siempre a los más vulnerables, porque el resto de la gente aprende a sobrevivir yendo a trabajar a los campos, incluso a robar a los campos de alrededor. Esta gente no puede ni eso. En Bukombo, las madres que reciben clases de alfabetización agradecen con estos cantos la visita de las hermanas Inés y Regina. Tienen como misión garantizar la educación secundaria, construir colegios en los pueblos más recónditos.
No, la educación es ayudar a la gente a vivir más derecha y más de pie. Van a ser más, vamos a decir, autosuficientes, que aquí son muy dependientes y eso es un problema. Cuanto mayor sea tu nivel de educación, a nivel de conocimientos, pero también a nivel de, vamos a decir, de dignidad, vas a ser más capaz de salir adelante por ti mismo y de sacar a tu familia adelante. Los de Masisi, alejados de la lupa mediática que acapara últimamente el M23, son parte de los 400.000 nuevos desplazados que necesitan ayuda urgente. Y mi trabajo es en este taller, con la pieza el cuarto que está al lado, dar instrucción en el uso de herramientas básicas a un grupo, unos 3 que viven en campamento. Creo que es importante porque los jóvenes no tienen nada que hacer. O sea, su presente y su futuro es, en el mejor de los casos, integrarse a la guerrilla, ya sea por la fuerza o voluntariamente. Felipe Berrío es un jesuita chileno que ha recorrido ya Tanzania y Burundi antes de recalar en estas montañas, a las que pocos se atreven a llegar. Y lo más grave tal vez de todo es la corrupción. Es una corrupción que está metida a todos los niveles y que no hay conciencia de que es un mal. Se quejan, sufren sus consecuencias, pero no hay una conciencia de que yo estoy también contribuyendo a esa corrupción y que soy parte de ella. Y tal vez es una corrupción que está incentivada por detrás, un desorden que hay incentivado y que permite esa corrupción por los países desarrollados que siguen con un colonialismo más sofisticado, que en el fondo todo este desorden, todos estos grupos de guerrilla, uno se pregunta quién los financia y por qué no se establece el orden, y es porque, como dice ese dicho, a río revuelto ganancia pescadores, y en este caso las ganancias son las tremendas riquezas naturales y minerales, sobre todo, que tiene el Congo. Berrío va al tuétano, aunque oficialmente el país está ahora en paz, la guerra por la posesión de los recursos mineros lo salpica todo, dentro y fuera del Congo. Sino que también las naciones más desarrolladas que rajan vestiduras viendo la corrupción que hay aquí o la pobreza, ellos mismos son los causantes de ello. Quizás un día Éxodo, el pequeño que nació en el camino, pueda crecer en paz y vivir de las riquezas de una tierra que es el paradigma del expolio, de los que todos siguen sacando tajada, menos la mayoría de los congoleños. Viven en lo que Naciones Unidas define como el país más pobre del mundo, a pesar de contar con el 70% del coltán del planeta. El Congo, ese paradigma del expolio de los recursos naturales, vive la enésima crisis humanitaria que parece invisible ante la mirada de la comunidad internacional. La ONU ha hecho un llamamiento de $30 millones para casi 600.000 personas que necesitan ayuda urgente.